superiores a $1.000.000, que ha sido gerente de proyectos, gerente de ingeniería, de construcción y líder de PMO en compañías que trabajan con contratos EPCM. Ha estado a cargo de varios reportes con estudios conceptuales, prefactibilidad y factibilidad, cumpliendo estándares internacionales como los de York y los SAMREC. Es revisor de pares y revisor experto de proyectos. Es revisor principal y socio principal de la empresa A2B ENG. Ya, ha trabajado en compañías mineras, compañías de ingeniería internacionales como SNC Lavalin, AMEC, Bechtel, Fluor, Hatch. Por lo tanto, posee una amplia experiencia en el campo de lo que es la gestión de proyectos, tanto como ejecutor como revisor, que es lo que hace hoy día. Entonces nos va a hacer una presentación respecto a que es una versión actualizada de una que se hizo el año 2016, respecto a las razones por las que fallan los proyectos. Es una muy interesante aproximación a razones por las que fallan los proyectos y con algunos tips relacionados a qué hacer para mejorar esta situación. Así que, sin más preámbulo, les dejo a Antonio, que nos va a compartir su presentación. Como siempre, les pediría que las preguntas que haya las dejemos para el final y las puedan hacer, ojalá, usando el chat de aquí de la plataforma Zoom, de tal manera de que yo las pueda ir agrupando y haciéndosela al final de la presentación. Así que, Antonio, gracias por acompañarnos y adelante nomás con la presentación. Puedes compartirla. Muchas gracias a todos, a los que me conocen y a los que no. De nuevo, buenas tardes. Esta presentación es un complemento de una que hicimos hace mucho tiempo, en el 2016, como dice, y ahora en base a la experiencia que ha sido netamente de revisión y con la colaboración de otras disciplinas blandas, en particular con Juana Anguita, que es psicóloga de la Universidad de Chile y PhD de la Sorbonne de París. Agregamos un componente más a las razones por las cuales fallan los proyectos. En el 2016, haciendo una simplificación de todas las fallas, porque si uno busca en internet encuentra las 15 primeras fallas o principales, las 10, las 7, las 5. Las redujimos a 3 en un principio, desde el lado técnico, que es la conceptualización, o sea, es decir, una conceptualización inadecuada o deficiente. Luego, obviamente, una ejecución del proyecto inadecuado y o deficiente, y un tercer componente en ese minuto nuevo, que es la revisión de proyectos. Ahora encontramos una pieza más del puzzle en función de las muchas revisiones que hemos hecho. Yo calculo en estos 5 años más de 50. No solamente acá en Chile, sino también en Argentina, en Perú, etc. Y no solamente también en el área minera, sino también en el área de petróleo. Eso unido a mi experiencia, digamos, como gerente de proyectos y también como jefe de gerentes de proyectos a cargo de todos los proyectos mineros para, me acuerdo, AMEC hace algunos años. Y esa cuarta pieza es el factor humano, es decir, cómo influyen, digamos, las personas y la parte sociocultural en este tema, en los 3 temas, en realidad. Entonces, lo que va a hacer esta presentación es una bajada de los 3 temas principales y bajo ellos el factor humano, cómo aplica. Fundamentalmente, digamos, en el tema organizacional
y fundamentalmente la interrelación entre las organizaciones que participan, porque en un proyecto participan distintos tipos de organizaciones y distintos tipos de stakeholders con muy distintos intereses, aunque uno no lo crea. Se supone, digamos, que un proyecto debiese aunar estos esfuerzos, pero es tremendamente difícil y por lo que, como dice ahí, esto al final redunda en una falta de cultura y práctica de entendimiento del project management que a nuestro gusto actualmente debiese ser incluir estas competencias blandas, que son el manejo de los stakeholders, tanto externos como internos, ¿no? Además, los tiempos que corren, los proyectos se deben manejar en forma holística, también los equipos, dialógica, que es una palabra que usa Juanita, que en el fondo implica en nuestra jerga comunicación. La transdisciplinaria, no sé si ustedes recuerdan que antes nosotros usábamos el tema multidisciplinario. La transdisciplinaria es una expresión en donde las disciplinas se cruzan y no están tan separadas. Después, desde el lado psicológico y humano, digamos, siempre uno debiese tener una actitud positiva y un pensamiento complejo. Pensamiento complejo significa, digamos, que hay que los problemas, digamos, tienen múltiples aristas y que es imposible conocerlas todas y por lo tanto el desarrollo organizacional y los equipos son fundamentales, digamos, para enriquecer, digamos, una toma de decisiones más adecuada. Esto en relación, por supuesto, a la fase en la cual el proyecto se encuentra. Cuando me refiero a la fase, voy a referirme sencillamente a las a las 4 fases clásicas, digamos, que es la fase conceptual, que es el factor número 1 para nosotros de falla, la prefactibilidad, factibilidad y ejecución, ¿no? Y en la ejecución, por supuesto, incluyo puesta en marcha y ustedes van a ver que también luego de la puesta en marcha está como de moda ahora el tema del alistamiento operacional, que en inglés no me acuerdo cómo se dice, operational readiness, creo que es la palabra. Entonces vamos a ver rápidamente, pero tengo un cronómetro aquí para no pasarme, en 35 minutos. 20 temas. No los voy a leer acá porque para no perder tiempo y voy a ir directamente a los temas, pero son temas recurrentes que hemos visto en casi todas, o yo diría todas, las revisiones. Y son temas fundamentalmente, como dice el título de esta presentación, humanos y de organización. Acá están los temas, si alguno puede leerlos tan rápido, pero van a ser familiares, yo creo que para todos nosotros. Yo afortunadamente vi personas que no tuvieron el problema de video que yo, así que vi bastantes canas y por lo tanto si veo canas veo supuestamente cicatrices y eso en proyectos es muy bueno. Bueno, voy a empezar desde empezar por casa, es decir, el tema de las revisiones de pares yo lo he expuesto muchas veces, digamos. No sirve. ¿Por qué? Porque tiene que ser un equipo de revisión, no expertos individuales, digamos, que tienen visiones distintas, metodologías distintas, y por lo tanto siempre quedan gap o superposiciones. Respecto a las revisiones internas, en ingeniería, las empresas de ingeniería grandes, existe lo que se llama como una buena práctica el PRM, que es el Project Review Meeting.
o monthly, no, es mensual. En el fondo, digamos, el gerente de proyecto debe ir a una especie de board de los gerentes de todas las y someterse a una especie de fusilamiento a preguntas y, y esto es mensual. Eh, Se hace mucho en las empresas que mencionó Roberto, en las cuales he trabajado. Luego, acá me agarro la cabeza porque todavía, digamos, en las revisiones, digamos, yo pido los planes de ejecución y me dan una carta Gantt o un Primavera en el mejor de los casos. Acá hay una confusión entre lo que es un plan y un programa. Un plan de ejecución es único y específico para el proyecto, ¿no? Ya no sirve lo que hacíamos antes, que dibujábamos con el pie, digamos, dónde iba a estar el chancador, etcétera, ¿no? Como ustedes saben, el plan contiene el qué, el cómo, los quiénes, tanto ejecutores como en partes interesadas, cuándo, programa, cuánto, qué sigue, qué falta, etcétera. Son todas preguntas que deben ser respondidas y deben tener además planes alternativos, ¿no? O planes B. Y esto se debe, como dice ahí, digamos, en la lámina debe empezar en la ejecución. Perdón, en la concepción. Y durante la ejecución, siempre es tener un plan que no tener plan, ¿no? El plan define el programa, no es al revés. El plan también es un documento vivo, siempre uno tiene que ir actualizando porque la vida es dinámica. Eh, eh, los planes también deben ser armónicos entre sí, no es una colección de planes de especialistas o copiados de otros proyectos. Además que el plan no debe ser un documento que se guarda en un escritorio, debe, digamos, usarse. Todo esto son temas humanos. El tema de la innovación. Si nosotros vamos a innovar, esta innovación debe partir desde la concepción. De lo contrario, es otro proyecto, ¿no? El otro tema también que es cultural es que los procesos o sistemas innovativos, disculpen, tienen un fuerte componente cultural. Por ejemplo, ahora está muy de moda el tema Lean y otras siglas que pongo ahí que algunos reconocerán. Pero Lean, recuerden que esto partió en Japón, con la Toyota. Y nosotros, y yo he visto proyectos que tratan de imponer Lean cuando lo único que sabemos de eso es quizás es comer sushi, ¿no? No somos japoneses. Entonces, la innovación, como dice ahí, no solo necesita una capacitación, sino también una etapa de prueba y error y también pruebas a escala. Eh, me toca mucho ver, digamos, que dicen ya, acá implementamos Lean cuando nadie lo ha hecho antes, ni lo conoce. Lean lo pongo como un ejemplo. Luego, el otro punto que me ha tocado ver mucho es que cuando las cosas están mal, se improvisa. Y esta improvisación, el mejor disfraz es llamarla innovación. La improvisación, que también es un tema humano, como dice ahí, salvo un golpe de suerte, siempre empeora la situación y maximiza o aumenta, mejor dicho, los riesgos. El otro tema es la confusión de gerente con especialista o experto. Es muy común, altamente común, que para dirigir un proyecto de especialidad se pida a un gerente de proyecto especialista. No tiene nada que ver, digamos, yo pongo como ejemplo que a mí me llamaron para postular al telescopio VLT, perdí,
Entonces, me ganó Ricardo Gleis. Y qué sé yo, telescopio. El gerente de proyecto solamente debe conocer en términos generales el tema técnico. Uno tiene un equipo gigantesco de apoyo. Y hay temas como liderazgo, comunicación, planificación, ejecución, riesgo, integración, etcétera, que no tienen nada que ver con la parte técnica. Pero se sigue, digamos, insistiendo en que el gerente de proyecto tenga que ser experto. Ahí está Marcelo Musé, experto en tranques, por ejemplo. Eh, eh, Pongo acá un ejemplo positivo y excepcional, que es el señor Sergei Korolev, que es el padre de la carrera espacial soviética, que era un excelente técnico y a su vez un excelente project manager y pusher. Acabo de leer que era ucraniano, ya que estamos en el tema. El otro tema es el problema del manejo de tendencias y cambios. Acá chocan las organizaciones. ¿Por qué? Porque las empresas constructoras de ingeniería y el cliente tienen diferentes intereses y visiones. Para la constructora es su negocio, para la ingeniería es casi una disciplina y para el cliente final es un tema casi menor. ¿Por qué? Porque ellos van a un fin mayor en el futuro, ¿no? Este choque de intereses y entendimiento de este tema es siempre perjudicial. Después, el tema del riesgo. Quizás ahora está un poco mejor, pero los riesgos deben empezar, como digo, siempre desde la concepción, ¿no? E irse nutriendo completamente, digamos. Acabo de revisar un proyecto, no voy a decir cuál, en donde habían 15 áreas de riesgo identificadas. Rápidamente las aumentamos a 35, ¿no? Áreas, o sea, em, el riesgo de ser el eje para la ejecución del gerente del proyecto. Aquí quería colocar un ejemplo que lo voy a dar después porque en realidad estoy con el cronómetro y veo que me faltan 15 minutos, ¿cierto? Y también debe ser el foco de las revisiones. Una revisión no es una auditoría, esta es una confusión clásica. Nosotros los revisores no auditamos. El auditor dice está bueno o está malo, pero no pondera y tampoco da soluciones. Eh, Roberto, ¿me puedo extender un minuto con el tema de la planta de agua? No. No. ¿Se me escucha? Bueno. ¿Aló? ¿Se me escucha? Bueno, supongo que sí. Eh, el otro tema humano también, que es el optimismo y voluntarismo, no funcionan en los proyectos. Yo entiendo que uno debe ser positivo y proactivo, pero no optimista. Eso es un error. La regla es que a medida que los proyectos avanzan, después vamos a ver el 95.5, los proyectos se ponen más complicados, hay más interferencia, al cáncer, hay más stakeholders, etcétera, etcétera. Y de nuevo recalco la importancia del plan B en vez de optimismo y voluntarismo. Donde prevalece donde prevalece esta cultura de optimismo, que yo lo hago solo, las revisiones también son mucho más resistidas y cuestionadas. El otro tema de fracaso o de falla, digamos, es la vulnerabilidad de los proyectos a los claims. Al igual que el riesgo, esta vulnerabilidad debe identificarse desde la concepción. El proyecto no solamente, como dice acá, debe ser rentable, sino durante todo su desarrollo. No sacamos nada con tener un proyecto excelente si al final la constructora nos va a sacar el doble. Yo conozco un proyecto acá en Chile de 2.400 millones a 4.800 en un año, millones de dólares. Quizás por las cifras ustedes sabrán cuál. Durante la ejecución
más los 3 puntos anteriores de Concepción, los contratos EPC, digamos, son los que tienen mayor vulnerabilidad a claim. Sin embargo, digamos, insisto, para el cliente final, como sus intereses son otros, es decir, producir, esta variable se relativiza, dado que ya no hay vuelta atrás. El cliente ya está cautivo, cambiar el contratista es muy complicado y existe un fin superior que es producir el mineral a X años plazo. Y para esto, lamentablemente, es muy común ver el dumping de las constructoras y empresas de ingeniería que ven en los proyectos débiles, digamos, una oportunidad de ganar plata vía claim, ¿no? Respecto de la revisión, digamos, yo noto que existe un problema serio de confidencialidad en las revisiones. Para nosotros no es razonable que empresas de ingeniería con eventuales intereses futuros, digamos, tengan acceso a información respecto a riesgos, costos y plazos, porque de nuevo existe el peligro del dumping, es decir, ir más barato, digamos, y después aplicar los claims correspondientes. Actualmente se solicita que no haya conflictos de interés en etapas previas, pero yo creo que es lógico que también no existan conflictos de interés en etapas futuras. Es decir, los revisores independientes debiesen ser independientes para siempre. El tema de la reportabilidad. Acá también es un tema humano. A nadie le gusta decir me equivoqué o voy mal. Entonces, y sobre todo cuando las empresas son verticales. Entonces, nos topamos mucho, digamos, con informes que la mala noticia la dan al final. Por lo tanto, las revisiones, digamos, deben tener en cuenta esto y proponer, digamos, formas de mejora continua en los formatos para que muestren la realidad o lo más cercano a la realidad. Como dice ella, a mayor y mejor información, mejor esta revisión, mejores recomendaciones y resultados colaborativos. O sea, información es clave, como alguna vez dije en un proyecto en Perú. Safranal, creo que se llama. Ahí vuelvo a insistir, este es un tema sociocultural. Yo trabajé en Estados Unidos y Canadá, y ahí decir que uno se equivoca no es ningún pecado. Acá en Chile, en Perú, en Argentina, son distintas las formas de aproximarse al error. Me tocó revisar en Argentina hace poco, donde ellos son muy propensos y sin ningún problema de decir, disculpe, la lámina está acá, me equivoqué, muchas gracias, tienen razón, ¿cierto? No hay problema. Es un tema también de, disculpen que lo diga, pero de personalidad. El otro, lo que vemos siempre, es que el costo y plazo es cada vez mayor respecto a lo original. Y eso es muy raro, porque yo he hecho ¿cómo se llama? Marketing contra proyectos parecidos en Finlandia, Estados Unidos, Canadá, con mano de obra mucho más cara, y no se entiende. Y lo mismo en Chile. Un camino, una construcción eléctrica, un campamento que costaba más que un departamento en Las Condes hace poco tiempo, es al menos 3 veces es el triple en costo que lo haga el MOP o que lo haga una constructora en Santiago que una empresa en minería. No es razonable. Respecto a la ejecución, estamos muy mal acostumbrados a que nuestros proyectos mineros son efectivamente millonarios. Y por lo tanto es un riesgo, sobre todo ahora que el precio del cobre estuvo a 4,8, ahora está a 4,3. Entonces la tendencia al despilfarro o a la, digamos,
es un factor humano, como me explicaba Juanita, muy relevante. Y de nuevo está el tema de los objetivos. Para el dueño no le importa, ¿no? También todos vemos que hay un cambio generacional, por lo tanto vemos gente joven en cargos importantes, no puedo entrar en detalle. Y las organizaciones actuales tienen, que usamos hoy en el 25% del siglo XXI, son del siglo pasado, inclusive con resabios del siglo XIX. Lo puse eso porque yo recuerdo no hace mucho tiempo y todavía, digamos, tenemos campamentos para personal y para staff. Eso en Finlandia nos meten presos. Respecto también aquí el tema de las nuevas tecnologías de construcción. Uno puede ver en YouTube cómo los chinos hacen no solamente un edificio, sino que un puente en un día, ¿no? Entonces yo me pregunto por qué no se aplican estas nuevas tecnologías en la construcción, porque vamos a decir la verdad, la construcción, digamos, de los proyectos mineros actuales no tiene ninguna ciencia, o por lo menos son ciencias conocidas desde hace por lo menos 50 años. Esto es acero, hormigón, mover tierra, etc. Pero estamos acostumbrados a estos plazos largos que son los tiempos mineros, ¿no? Si bien los proyectos mineros desde la exploración son largos, 15 años, 20 años, lo que sea, eso no es condición necesaria ni suficiente como para que la ejecución de los proyectos mineros no sean más rápidos, ¿no? Yo vi hace poco en YouTube, lo pueden ver por ahí, el montaje de turbinas eólicas en alta mar, completa, con precomisionamiento, con todo, en un día, ¿no? Voy a hacer una excepción positiva, que la minería acá en Chile, digamos, está tendiendo a la robotización, a la automatización, lo estamos viendo todos los días, y al uso de las energías renovables. Esto es la aplicación de las tecnologías actuales. Pero no lo vemos en la ejecución, yo no lo veo en la construcción. Luego, el otro concepto es rápidamente el tema del greenfield puro y el problema del límite de batería. En la práctica, digamos, hoy ningún proyecto es greenfield, ¿no? Porque siempre existe interacción con algo, ¿no? Es una simplificación, digamos, que conlleva a error en la concepción, ¿no? Y en los proyectos brownfield, el límite de batería es un aislante de alto riesgo. ¿Por qué es un aislante de alto riesgo? Porque se hace como un greenfield chico, ¿no? Me expiró el tiempo. Voy a seguir, me queda un poco. Es difícil en la concepción el medir el impacto sobre otras instalaciones o operaciones y proyectos. Y me salto rápidamente a la revisión, ¿no? Perdón, a la ejecución. Esto pasa también cuando los proyectos grandes se dividen en subproyectos, ¿no? Y se hace los famosos EPC1, EPC2, EPC3, y después el proyecto integrador, que es como una costura entre ambas. Entonces se tienden a aislar estos subproyectos, se pierden la sinergia, aumentan las interferencias y riesgos, egoísmos también, y se tiende indefectiblemente al encarecimiento y atraso. Nos tocó revisar nuestros primeros pasos, un megaproyecto en donde existía una mina, una termoeléctrica, una línea de ferrocarril y un puerto, pero cada uno tiraba para su lado. Y durante la revisión, digamos, a veces se nos pide que revisemos solamente, por ejemplo, pongo un ejemplo,
en un proyecto de desalinización solamente la aducción de agua y no la energía eléctrica y las subestaciones que van a alimentarlo. Eso es absurdo porque son las mismas plataformas, etcétera. Entonces, estamos acotados, digamos, a lo que el cliente nos pide. Y de nuevo el cliente, digo yo, casi nunca tiene la razón. Ese es mi lema. Pero los revisores tenemos que ser valientes y dejar constancia que no hubo acuerdo y que la revisión no es completa. Esto es más fácil cuando uno es independiente de verdad y no empresa de ingeniería. La inclusión del concepto riesgo en los análisis de alternativas. Generalmente, digamos, los desarrollos de los trade-offs, acá insisto en el tema que tienen que empezar en la concepción, pero en general, digamos, los análisis de alternativas son meramente económicos. Ingeniería, pero no se introduce el riesgo en forma cuantitativa, ¿no? Ahí pongo algunos ejemplos, un proyecto en Brasil muy grande, en donde existían diferentes cantidades de puertos, formas de transporte fluvial, ferrocarril, etcétera, tipos de alimentación de energía. Y bueno, insisto que con nosotros como revisores se nos hace imperativa esta revisión integral y de nuevo, insisto, no sirve la revisión de pares o de solamente una parte del proyecto. Bueno, acá un tema también humano que todos habrán vivido, estas rivalidades entre mantenimiento, operación, proyecto versus operaciones, el proyecto A versus el proyecto B, la oficina versus terrenos. Este fenómeno es muy conocido y es de alto impacto. Y también es un tema sociocultural y los ejemplos para que les voy a dar, ¿no? Pero nosotros como revisores, digamos, tenemos que tener ahora a la vista este componente y plantear soluciones de mejora, ya en el plano humano, ¿no? Ejemplo ahí, la inclusión temprana urgente de la gente de comisionamiento, por ejemplo, ¿no? Después viene bueno, como este tema de las revisiones independientes es un tema nuevo, ¿cierto? Siempre existe una desconfianza, no se ve a la revisión como una ayuda. Generalmente los revisores somos gente que tiene canas y cicatrices, no por tener canas hemos hecho las cosas bien, sino que sencillamente las hemos hecho mal muchas veces y hemos visto ver muchas veces las cosas mal, hacer las cosas mal, y eso se llama experiencia. Y se debe, como digo yo, remarcar la diferencia de revisión auditoría. Estoy dispuesto a preguntas para después. Y de nuevo, insisto, con la independencia y el no conflicto de intereses. Este tema de la independencia de las revisiones debiese cambiar, espero, con la cultura y el tiempo. Por ejemplo, hace 30 años no existía el concepto ITO, ¿cierto? En general, los proyectos les temen a las revisiones independientes, casi tanto como a las auditorías, que son peores, ¿no? Y es un concepto relativamente nuevo. El otro tema de falla, digamos, de los proyectos actuales es la integración de equipos de distinta procedencia, de distinto background, interés y grado de responsabilidad. Muchas empresas tienden a contratar a empresas colaboradoras, ¿no? Y ahí el factor precio, costo, es el que define la selección de estos equipos de apoyo. Estos equipos de apoyo son externos y su grado de responsabilidad, compromiso es muy distinto al de las personas que los contratan. Y los ejecutores, generalmente para los megaproyectos mineros, son empresas de ingeniería de las top 5, como se dicen, o empresas muy grandes,
Y cuando se echan a correr estos dos equipos, los equipos de apoyo contratados generalmente por los dueños, son muy débiles respecto a los otros actores. Y como dije antes, esta responsabilidad de estas personas eh, es difusa. Por lo tanto, la selección de los equipos de apoyo debiese ser equivalente, por lo menos, a los equipos ejecutores, ¿no? El tema de la visión a corto y mediano plazo, bueno, este es un caso típico, digamos, que no se nos da siempre. Ejemplos, siempre se nos queda el rasgo crece, para que ver ejemplos, hay un proyecto hace 4 años que está haciéndose, o temas de subsidencia. ¿Esto es por qué? Porque no se ve a largo plazo. Esto encarece absurdamente los proyectos, ¿no? Y después, durante la ejecución, nuestra experiencia dice que no hay que tener miedo de reformular el proyecto aunque se esté en la última etapa, ¿no? Porque siempre manda el concepto económico, como digo, más riesgo. Acá voy a detenerme en el mismo ejemplo, una planta de molibdeno dentro de un proyecto muy grande de cobre, que era muy pequeño, pero era una planta rara, y era rara porque en ese entonces el agua salada no se usaba o no era conocida para el tratamiento del molibdeno. Y en este caso el molibdeno era crítico porque se sacaba un montón de molibdeno al principio y se recuperaba el capital rápidamente con solamente el molibdeno, siendo que la planta era muy barata, era 20 veces más barata que la de cobre. Ergo, me tocó hacer la parte de detalle y lo lógico es decir, ¿por qué no se le saca la sal? Es decir, poner una planta de tratamiento de agua y minimizar riesgo y chao, ¿no? Bueno, el último 5% del proyecto se entrega al cliente final. Yo siempre, hay varios chistes al respecto, pero yo siempre digo que uno tiene que dejar el proyecto al 95%, si es que uno llega, o tomarlo cuando falta el supuesto 5% y echarle la culpa al otro, porque el 5% nunca es el 5%. Siempre cuesta más. ¿Y por qué? Porque nos falta el 5%. Y ahí entramos de nuevo en el tema de la reportabilidad, y es un tema fatal porque se torna crítico, porque es cuando uno tiene que entregar el proyecto y su puesta en marcha y eventualmente lo que voy a poner ahora, que es el alistamiento operacional. Y aquí como falla recurrente también, este tema del alistamiento operacional es que si bien en la concepción casi no corre, porque es muy difícil evaluar el impacto del proyecto en las nuevas instalaciones o en las antiguas instalaciones, sí es vital en la ejecución, ¿no? Y aquí se cae en una falsa premisa, que el concepto solo afecta a la operación. No, un proyecto nuevo afecta a todo el funcionamiento, inclusive, digamos, hasta las más altas esferas. Afecta la seguridad, afecta el tema de contratos y servicios, etc. Entonces, volviendo y terminando esta presentación, digamos, con el tema de mirar a lo largo, a lo ancho y a lo alto. Y aquí rápidamente, Roberto, no sé si tengo tiempo, pongo algunos ejemplos de lo que de realmente proyectos grandes. El proyecto I de la Porsche fueron $800 millones todo el desarrollo hasta llegar a un Porsche eléctrico en 3 años. La autopista E39 en Noruega son 40.000 millones, pero son 1.330 kilómetros de proyectos submarinos en 28 años.
Tengo muchos ejemplos. Y para lo que le gusta la palabra rocket science, el proyecto de Starlink son 5.000 millones que se gastaron entre el 2014 y 2021 y se mandaron al espacio 1.500 satélites. Acá tengo algunos ejemplos de Australia que no los voy a dar porque pues, en amor al tiempo de todos nosotros. Pero son proyectos efectivamente que si ustedes los buscan, yo les puedo dejar esta presentación. Yo los revisé porque Roberto me hizo la observación. Son realmente mucho más grandes que los nuestros en cuanto a reservas, y tanto su costo como su ejecución es muy rápido, ¿no? Y ahí vuelvo al tema del tema cultural. Ustedes también saben que en Australia se tiende a lo barato, a las soluciones baratas, no a las faraónicas, salvo un proyecto por ahí que yo conozco. Bueno, creo que... para cerrar, disculpen, para comparar lo que se gasta en minerías con inversiones en otras áreas de proyectos en Chile, digamos, el MOP gastó en la región de Antofagasta, que es una región minera, 148 millones de dólares en todo el año. Y eso es para todas esas reparticiones que ustedes ven ahí. Para nosotros 148 millones de dólares es nada. Y en Chile el MOP en ese mismo año pre-pandemia fue de 2.375 millones para todo Chile. Y ahí tienen arquitectura, agua, aeropuertos, concesiones, etc. Es decir, somos caros. Listo. Fin de la presentación. Antonio, muchas gracias. Ha sido súper interesante la forma de mostrar la presentación. Aquí hay una pregunta de un colega. Dame un segundito, lo voy a... Dice aquí, muy buena presentación. Tengo una pregunta respecto a la revisión de pares para la toma de decisiones que mencionó según su experiencia. Dice, ¿es mejor realizar este procedimiento mediante la mayor cantidad de interesados versus exclusivamente expertos? ¿Qué piensa que es lo más óptimo de realizar respecto a este tema? Mi memoria de pregrado trato temáticas, por ejemplo, el análisis de cuentas múltiples, proceso de jerarquías analíticas para tomar decisiones óptimas para la localización de depósitos de relave. Me interesa mucho saber qué piensa respecto a estas metodologías. No sé si, Antonio, estas metodologías son familiares para ti, a lo mejor si, capaz que Marcelo, que está Algunas palabras presente, no me son muy familiares, respondo, a lo pero mejor Marcelo claramente, puede digamos, conocerlas también por ahí. pero, pero claramente, digamos, cuando me refiero a revisión de pares, yo las critico porque son personas independientes que llaman, que son muy buenos, yo no tengo duda, pero no actúan como un equipo. Y mientras más aspectos se revisen de un proyecto, por todo lo que acabo de explicar, toda la interrelación es mejor. Así es que para la persona que me preguntó, la respuesta correcta para mi gusto es la segunda, que mientras más personas, inclusive gente de puesta en marcha, o sea, nosotros como Adobe, o sea, mandatoriamente, aunque no corresponda, colocamos gente suplementaria, digamos, porque tratamos de ver más allá del horizonte. Con respecto a los temas estos de las metodologías, tú no te pronuncias. ¿Perdón? El tema de estas metodologías que este colega... No, yo no me pronuncio en eso porque podría volver al tema si respecto a esas metodologías, lo que yo diría, que no las conozco, por lo tanto, para mi gusto son innovativas en Chile. Tendríamos que tener una cultura, podríamos volver a esto, que esas metodologías deben tener curvas de aprendizaje, ¿no? ¿Roberto? Sí, Marcelo, ¿Roberto? Sí, pero que me nombraste recién justamente por estos temas. Si tú me permites, puedo hacer un pequeño comentario de los MA y estos tipos de procesos multicriterio, efectivamente, para seleccionar el sitio
de localización de un depósito de relaves y las tecnologías a aplicar en cómo se van a manejar los relaves, hay que hacer análisis de multicriterio, que se llaman. Es más, hoy ya que esto se hacen matrices con jerarquías, con distintos grados de jerarquización y con distintos temas, y se van ponderando, y lo importante es que son multidisciplinarios o transdisciplinarios, como decía recién Antonio, y hoy ya es exigido por el estándar global de gestión de relaves para la industria minera, es exigido el hacer los análisis multicriterio para la selección de sitios en depósitos nuevos y hacer análisis multicriterios para las mejoras que se puedan ir haciendo en depósitos existentes. Y acá participan muchas disciplinas, algunas duras técnicas y otras no tanto. Está toda la parte social, ambiental, del manejo con los stakeholders, el manejo de comunidades. Son todos temas que hay que poner sobre la mesa a la hora de elegir la ubicación y la tecnología a aplicar en un depósito de relave. Gracias, Marcelo. Sí, y yo agregaría con una mirada de largo plazo también, o del plazo que corresponde. Tú tienes que hacer todo esto pensando en que de acá a 40, 50 años lo vas a cerrar. Si no lo haces pensando en que lo vas a cerrar, lo estás haciendo mal. Claro. Tal cual. Correcto, gracias, Marcelo. Oye, No, gracias. Espero que al colega que hizo la pregunta le haya aportado. Mira, yo me llegaron por email aquí algunas, por WhatsApp creo, sí, un par de preguntas más. Mira, dice, respecto a la falla, al porcentaje de falla de proyectos, que siempre se habla de que los proyectos en realidad tienen un alto porcentaje de falla a nivel mundial. ¿Qué se ha dicho? ¿Se ha aumentado este porcentaje de proyectos que fallan en los últimos años? ¿Ha mejorado? ¿O se mantiene? ¿Qué tan crítico esto? Porque sabemos que en realidad la gestión de proyectos tiene un grado de criticidad muy alto, donde en general los proyectos tienen un índice, como dice, de falla bastante importante. Bueno, mira, en el mundo occidental y cristiano, como se decía antes, yo creo que los proyectos se complejizan cada vez más. Puse los ejemplos chinos ahí de proyectos que se hacen en un día, un puente en un día, son asombrosos, ¿no? Pero como dice Marcelo, como decía Marcelo, esta complejización, digamos, lamentablemente, si no se toman las medidas, digamos, adecuadas, va a tender a una mayor tasa de falla, entendiendo como falla un mayor costo, mayor plazo, peor calidad, accidentes horribles, etc. Correcto. O sea, tú estás diciendo que en realidad no ha habido una mejoría, aparentemente. No, y la pista se pone más difícil. Antes uno, digamos, voy a poner el ejemplo de la refinería en Concón. Uno decía, bueno, hago una refinería y chao, ¿entiendes? Tú no le preguntabas a nadie y la hacías y se acabó, ¿entiendes? Pero ahora anda a hacer una refinería en Concón otra vez. Correcto. Ya, otra pregunta que tengo, dice, ¿qué opinión tienes sobre el PMI, en el tema de la estandarización de las prácticas de Project Management? ¿Qué aporte? ¿Es interesante el aporte? ¿No? ¿Sí? ¿Qué crees tú? Yo creo que es muy interesante, pero es la parte teórica. Muchas veces me ha tocado, bueno, yo he leído mucho del el PMI y no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque nos ha tocado, digamos, casos muchas veces donde no es aplicable, ¿no? Yo creo que como regla general, digamos, el dividir los proyectos, o sea, perdón, la ejecución de proyectos en las 5 fases que ellos hacen, es muy útil para ordenarse mentalmente, pero es solamente una piedra angular y debe complementarse con la experiencia, con las cicatrices, como digo yo,
y con un montón de cosas que en el caso nuestro, en los proyectos de infraestructura, mineros, etcétera, no están tomados en cuenta. El PMI es algo muy genérico, digamos, aplica, creo que partió para proyectos de tecnología, si la memoria no me falla. Eso. Ya. Aquí tengo otra más. Déjame ver. Dice, mira, hay una respecto al tema de organizacional, ¿ah? Como tú lo mencionaste, que era un tema muy relevante, si hay una práctica respecto a que es interesante mantener el equipo de proyecto a lo largo de todo el ciclo de vida de este proyecto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Respecto a otra mirada, aparentemente, por lo que dice aquí, que es ir cambiando los personajes del equipo proyecto a medida que van quemándose etapas, porque pueden venir con experiencias nuevas. No sé, ¿qué es sería lo más recomendable de acuerdo a lo que tú has visto en tu experiencia de revisiones? Bueno, siempre es bueno mantener, digamos, el equipo, pero distintas fases requieren distintas actitudes. Vuelvo al tema humano. En la etapa de concepción, digamos, es bueno tener un equipo de gente más thinkers, como dicen en inglés, más pensantes. Y en etapa de ejecución, claramente el rasgo o el cariz humano debe ser una mezcla entre un thinker y un doer, es decir, un pensador y un pusher o un empujador. Pero el ideal, claro que sí, es tratar por lo menos de mantener la filosofía del equipo original si lo hace bien, porque si lo haces mal, todos saben que nosotros como gerentes de proyectos somos los primeros que tenemos que salir. Sí, porque esto, para complementar mi opinión, esto es válido sobre todo porque los proyectos mineros conocemos que son proyectos de largo aliento. Son proyectos de 1 año, 2 años, duran mucho más de repente, desde la etapa inicial hasta la ejecución pueden durar fácilmente 5 años, los megaproyectos aquí en Chile sobre todo, los que hemos conocido. Ujú. Sí, pero como te digo, el gerente de proyecto de la etapa conceptual seguramente no va a servir para la etapa de ejecución y construcción. Ujú. Quizás sí el espíritu, digamos, del equipo, pero no las personas mismas. Ya, y otra pregunta, la última que tengo acá, dice, ¿cómo ve usted el futuro del project management frente a los desafíos que se presentan ahora? Porque el mundo ha cambiado, dice, aumento de la innovación, la necesidad de resultados más rápidos, mayor riesgos nuevos que han ocurrido. ¿Qué cree usted que el project management eh, va a cambiar o se va a mantener las prácticas, digamos, tradicionales? Bueno, justamente esta presentación tiene como llamado de atención a adelantarnos a eso. Es decir, el project management tiene que pasar, digamos, como dijo Marcelo, dijiste tú también, a ser totalmente mucho más holístico, integral, ¿no? Es como en el deporte. Yo creo que todas las ciencias y los temas, a medida que se complejizan, requieren de mayor cantidad de actores y mayor conocimiento en todas las áreas, ¿verdad? En deporte ya es típico el psicólogo deportivo, ¿entiendes? De acuerdo. Ya, aquí alguien está preguntando si se va a subir a alguna plataforma la presentación. Sí, efectivamente, nosotros la publicamos en YouTube, en el canal YouTube del instituto, así que si no mañana, más tarde el lunes va a estar ahí, digamos, subido. No sé si hay alguien más que quiera preguntar algo, o si no por chat, levantando la mano ahí, tienen alguna consulta, aprovechando los últimos minutos. Cuando me subas a YouTube, ponme del lado no inclinado, por favor. Por tratar de enderezarte. ¿Ah? Sí, endereza un poquito. Ya.
Y Fernando Pino, nuestro colega Fernando Pino levantó la mano. Fernando, buenas tardes, gusto saludarte. Adelante, por favor. ¿Qué opina Antonio sobre el proyecto Fast Track, que son los que más han fallado en los últimos tiempos? Los proyectos Fast Track. Sí. Bueno, los proyectos Fast Track, como acá voy a poner la lámina, no sé si estoy compartiendo la pantalla. Sí, todavía. Pero tiende el proyecto Fast Track, que no se conceptualiza como tal, es producto de una situación, ya sea desesperada o complicada. Entonces los proyectos Fast Track debiesen, como todo otro proyecto, conceptualizarse excelentemente, ¿no? De hecho, el ejemplo chino, digamos, que pongo, que ustedes pueden ver en cualquier... son proyectos Fast Track. Hacer un puente en un día es Fast Track, absolutamente, o hiper Fast Track, pero requiere una planificación brutal. Sí, en realidad, el concepto más bien que uso yo es superponer las etapas. O sea, sin terminar la conceptual, ya se está haciendo la básica, que fue lo que ocurrió en el boom de los años 12, por ahí, en que los proyectos llegaron a ser el doble de los presupuestos y con plazos enormes, precisamente porque trataron de saltarse las etapas. A eso me refería, para eso usé la palabra. Disculpa, bueno, no, yo soy ortodoxo en eso y me gustan las cosas paso a paso, digamos, Paso a paso, y aunque ya. sean pasos rápidos, digamos. Si me permiten opinar respecto al tema, que también algo he trabajado en eso, el tema del proyecto Fast Track, ¿cierto? Se hace cuando, de partida, hay que tener un componente grande digamos, ¿cómo se llama esto? De tener, a ver, saber que hay un riesgo muy grande cuando se hace un proyecto Fast Track, primero que nada. O sea, uno puede decir que tu proyecto Fast Track es la suma de dos proyectos normales y que lo haces en uno y vas a gastar la mitad. Eso es una falacia de corte un buque, ¿cierto? Por lo tanto, cuando uno hace un proyecto Fast Track, tiene que ir sabiendo que se va a arriesgar mucho. Por un lado, hay un factor de riesgo muy grande, y como dice Antonio, exige cierta planificación, pero exige también que los stakeholders sepan que el proyecto Fast Track tiene ese grado de riesgo. Normalmente ocurre acá que las expectativas que se tienen por parte de los stakeholders del proyecto Fast Track a veces no concuerdan con la ejecución misma. Entonces, por eso es que se producen después los desaguisados en que determina el gerente de proyecto y un montón de gente fuera porque no cumplieron las expectativas, dado que justamente no se entendió cuál iba a ser la posibilidad de falla que puede tener un proyecto Fast Track. Y en el fondo se hace cuando se necesita realmente que el proyecto se termine lo antes posible, aunque el costo sea más alto. ¿Ya? Eso es un poco mi experiencia. Y Pero bueno, volviendo al factor humano, Roberto, es muy difícil o cuesta, y esto es cultural y psicológico, decir que no. ¿Entiendes? Si a ti te dice si eres gerente y te dicen, oye viejo, tienes que hacer este proyecto en tanto tiempo y con tanta plata, si le dices tú que no, va a venir otro que va a decir, sí, yo lo hago, ¿entiendes? Sí, claro. Y Y normalmente volvemos no al lo va a tema hacer, humano. y eso ocurre. Porque hay cosas que en realidad no se pueden hacer. Lo que pasa es que hay gente que dice que sí, justamente porque necesita estar adentro y después ve qué pasa. ¿Ya? Y eso es una falta de ética en un juicio desde el punto de vista de project management, ¿eh? Cuando uno no es capaz de decir que no Un ante dumping. Hay que saber decir exigencias que no, de vida. justamente. Hay que saber decir que no, tal Claro. cual. Creo que Francisco Zúñiga estaba levantando la mano. ¿Quién? ¿Perdón? Francisco Zúñiga estaba, vi Adelante, una manito por Francisco. ahí. No, es que no lo veo de acá. Ya. Adelante, Francisco, disculpa. No lo Ya, veo aquí. ok. Mira, el asunto que a mí me parece, a raíz de la presentación, que lo encuentro interesante, que uno debe ponderar los factores. Y creo que el factor fundamental es la parte humana.
porque interviene en todas las etapas, en la conceptualización, en la ejecución, en la operación, en todas. Y si no tenemos un personal calificado en cada una de esas etapas, si no tienen los conceptos claros, evidentemente que el proyecto tiene una alta probabilidad de fracaso. ¿Ya? De partida para mí es lo más relevante eso. Yo he tenido la experiencia de que profesores que tuve la oportunidad de contratar para lograr proyectos, hicieron unos proyectos que eran decididamente iban al fracaso. Bueno, ese es el punto 17, Francisco. No solamente, digamos, sino que como son distintas organizaciones, tienen que ser, como dices tú, profesionales equivalentes, ¿no? No solamente, digamos, buenos como organizaciones, digamos, separadas, sino que no pueden, digamos, pelear, digamos, los pesos pesados versus los pesos mosca. Así es. Perfecto, gracias, Antonio. No sé si yo no veo a alguien más que haya levantado la mano. Creo que estamos. Bueno, Parece que estamos. muchas gracias, Antonio, nuevamente. Gracias a todos los asistentes. Yo creo que fue una charla súper interesante esta presentación para los que trabajamos y hemos trabajado alguna vez en el área de proyectos. ¿Ya? Es un área muy apasionante, complicada también, pero de todas maneras vale la pena. Así que los colegas jóvenes que nos pueden estar escuchando ahí, creo que hay más de algunos, piensen que el área de proyecto es un área donde uno puede desarrollarse mucho y hay hartas cosas que hacer. Los esperamos entonces el próximo jueves, si Dios quiere, en una nueva versión de Jueves Minero y les damos nuevamente las gracias y nos vemos. No, Muchas gracias a ustedes por escucharme. Muchas gracias. Bien, pues. Bien. Hasta luego. Adiós.